Vamos a explorar la vida de uno de los personajes más controvertidos y poderosos de la historia de México, Porfirio Díaz. Un hombre que gobernó México con mano de hierro durante más de 3 décadas, transformando el país, pero también dejando un legado de desigualdad y represión. Quédate conmigo hasta el final para descubrir si Porfirio Díaz fue realmente un héroe que modernizó México o un dictador que mantuvo a su pueblo bajo un régimen opresivo. Porfirio Díaz nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca, en el seno de una familia mestiza y humilde. Desde joven, Díaz mostró un gran interés por las armas y la milicia, algo que lo llevaría a desempeñar un papel clave en las guerras que definirían el futuro de México. Durante la Guerra de Reforma, Díaz se alineó con el bando liberal, que defendía la separación de la Iglesia y el Estado, un tema que ya dividía al país profundamente. En la intervención francesa de 1862, Díaz se destacó como un líder militar valiente y estratégico, especialmente durante la Batalla de Puebla, donde las tropas mexicanas lograron una sorprendente victoria sobre el ejército francés. Este triunfo, celebrado cada 5 de mayo, consolidó la reputación de Díaz como un héroe nacional, un hombre que parecía destinado a grandes cosas. Pero su ambición no se detendría ahí. Después de la guerra, Díaz comenzó a construir su camino hacia el poder. Su ambición quedó clara cuando en 1871, tras la reelección de Benito Juárez como presidente, Díaz se rebeló en su contra, argumentando que la reelección continua era una forma de tiranía. Aunque su primera revuelta no tuvo éxito, Díaz no se dio por vencido. Tras la muerte de Juárez en 1872 y el ascenso de Sebastián Lerdo de Tejada, Díaz encontró una nueva oportunidad. En 1876, Díaz lanzó el Plan de Tuxtepec, que proclamaba la no reelección presidencial y llamaba a la insurrección contra Lerdo de Tejada. Esta vez, Díaz tuvo éxito. Tras derrocar al gobierno, Porfirio Díaz asumió la presidencia de México en 1877, marcando el inicio de una era que se extendería por más de 30 años y que sería conocida como el Porfiriato. Durante el Porfiriato, México experimentó una transformación sin precedentes. Díaz, consciente de la necesidad de estabilidad para atraer inversiones extranjeras, implementó una serie de reformas económicas que modernizaron la infraestructura del país. Bajo su mando, se construyeron ferrocarriles, se impulsó la industria y se estabilizó la economía. México, que había sido asolado por décadas de guerras y conflictos internos, comenzó a ver un crecimiento económico significativo. Sin embargo, este progreso tuvo un costo elevado. Para mantener la estabilidad y el orden, Díaz gobernó con mano dura. Se rodeó de un grupo de asesores conocidos como los científicos, quienes promovieron políticas que beneficiaban a la élite económica, mientras que la mayoría de la población permanecía en la pobreza. Los derechos laborales eran prácticamente inexistentes, y cualquier intento de protesta era aplastado con violencia. El lema del régimen, poca política y mucha administración, reflejaba la prioridad de Díaz, el desarrollo económico sobre la justicia social. El Porfiriato también fue un periodo de centralización del poder. Díaz se reeligió en múltiples ocasiones, modificando la Constitución y manipulando las elecciones para perpetuarse en el cargo. Lo que comenzó como una lucha contra la reelección, terminó convirtiéndose en un régimen autoritario, donde la oposición política no tenía cabida. La prensa estaba censurada, y los opositores al régimen eran exiliados, encarcelados o, en el peor de los casos, asesinados. Porfirio Díaz era un hombre de contradicciones. Mientras que por un lado modernizaba el país y proyectaba una imagen de progreso, por otro, su régimen se basaba en la represión y la exclusión social. Bajo su gobierno, México se integró a la economía mundial como un exportador de materias primas, pero el crecimiento económico no se distribuyó equitativamente. Las grandes haciendas concentraban la tierra en manos de unos pocos, mientras que los campesinos, que representaban la mayoría de la población, vivían en condiciones de extrema pobreza. Además,
El progreso que Díaz promovió fue principalmente en beneficio de los inversores extranjeros y la élite porfirista. Las concesiones mineras, los ferrocarriles y otras industrias clave estaban en manos extranjeras, lo que generó un resentimiento profundo entre los mexicanos, que se sentían excluidos de los beneficios del desarrollo económico. Sin embargo, a pesar de las críticas, Díaz logró mantener el poder gracias a su habilidad política y a su control absoluto sobre las instituciones del Estado. Su gobierno, aunque autoritario, fue relativamente estable, lo que le permitió implementar sus políticas sin enfrentar grandes desafíos. Pero esta estabilidad tenía un precio, y el malestar social seguía creciendo bajo la superficie. A medida que el porfiriato avanzaba, el descontento popular se hacía cada vez más evidente. La desigualdad, la falta de libertad política y las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos crearon un caldo de cultivo para la oposición. En 1910, después de más de 30 años en el poder, Díaz cometió un grave error. Subestimó el creciente movimiento opositor liderado por Francisco I. Madero, un terrateniente del norte que abogaba por la democracia y la no reelección. Madero lanzó el Plan de San Luis, llamando al pueblo mexicano a levantarse en armas contra el régimen de Díaz. Este llamado fue el inicio de la Revolución Mexicana, una guerra civil que duraría más de una década y que cambiaría para siempre la historia de México. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse en el poder, Díaz se vio superado por la ola revolucionaria y finalmente renunció en mayo de 1911, partiendo al exilio en Francia, donde moriría en 1915. La caída de Porfirio Díaz marcó el fin de una era, pero su legado sigue siendo objeto de debate. Para algunos, fue un modernizador que puso a México en el camino del progreso. Para otros, fue un dictador que gobernó mediante la represión y el control autoritario, dejando al país dividido y en una situación de desigualdad que persiste hasta el día de hoy. Porfirio Díaz es, sin duda, una de las figuras más complejas de la historia de México. Su legado es una mezcla de progreso y represión, de modernización y desigualdad. El porfiriato fue un periodo de transformación, pero también de sufrimiento para muchos mexicanos. Al final, su insistencia en mantenerse en el poder a toda costa provocó el estallido de la Revolución Mexicana, que buscaba terminar con las injusticias que su régimen había perpetuado. Hoy en día, Díaz sigue siendo una figura divisoria. Su tumba en París es un lugar de peregrinaje para algunos, mientras que otros lo consideran un símbolo de lo que no debe repetirse en la historia de México. Pero más allá de las opiniones encontradas, es innegable que Porfirio Díaz jugó un papel crucial en la formación del México moderno. Porfirio Díaz, ¿héroe o dictador? La respuesta depende de a quién se le pregunte, y quizá nunca haya un consenso absoluto. Pero lo que es seguro es que su vida y su gobierno nos dejan lecciones importantes sobre el poder, la política y las consecuencias de la desigualdad. Si te ha interesado esta historia y quieres descubrir más sobre las figuras que han moldeado la historia de México, no olvides suscribirte al canal. Déjame tus pensamientos en los comentarios. ¿Cómo ves a Porfirio Díaz? ¿Fue un modernizador o un tirano? Comparte este video para que más personas puedan reflexionar sobre este hito. Gracias.